La paz contigo. Quisiera que pudiéramos ver brevemente la historia del pueblo de Israel, de una manera cronológica. El primer periodo, que es el periodo patriarcal, consta de la llamada que Dios hace a Abraham para salir de Ur de Caldea y la promesa que Dios le hace, no solamente dejar su pueblo, sino yo te daré una tierra, yo te daré una descendencia numerosa. Esa descendencia se cumple con su hijo Isaac, el hijo de las promesas. Isaac tuvo como hijo a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que se le conocen como precisamente los 12 tribus del pueblo de Israel. Dios cambia el nombre de Jacob en aquella lucha significativa con el ángel, cuando el ángel pide que Jacob pide que le bendiga y cambia el nombre. Tú eres Israel, porque has peleado contra Dios y le has vencido. Luego en el siglo XIII antes de Cristo encontramos la figura de Moisés. Moisés, como sabemos, fue criado por la hija del faraón, fue criado como parte de la nobleza, pero vio la injusticia de uno de los soldados, lo mata y tiene que huir del pueblo. Tiene esta teofanía de Dios, esta manifestación de Dios en la zarza ardiendo, teofanía de Mambré. Ahí Dios se revela como el Dios Yahvé, yo soy el que soy. Y este Dios pues le pide que saque a su pueblo, que clama para que le ofrezca sacrificios en el desierto. Moisés lleva al pueblo pasando por el Mar Rojo a pie al desierto. En el desierto el pueblo llega al Sinaí y en el Sinaí hace la alianza con Dios. Ese es el primer momento en que el pueblo de Israel es considerado como pueblo, ¿no? Como pueblo de Dios. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. En el siglo XII al siglo XI surge la presencia de Josué y los jueces. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, tuvo 40 años en el desierto, no pudo entrar a la tierra prometida, pero la vio de lejos. Es Josué el que tiene que entrar con el pueblo de Israel a la tierra prometida. La distribuye entre los 12 tribus de Israel y en esta etapa que nos es narrada en el libro de Josué y de los jueces, Dios gobierna a su pueblo por medio de los jueces. ¿Quiénes son los líderes suscitados por Dios para responder a las necesidades concretas de su pueblo? En el del siglo X al siglo VII tenemos ya la monarquía. ¿Ya? El pueblo se cansa de los jueces, quiere estar como los otros pueblos, ¿verdad? Y se constituye un reino unido. Los reyes más significativos de este Israel, cuando estaba unido, es Saúl, David y Salomón. Al establecerse en Palestina, la tierra prometida, el pueblo dejó de ser nómada. Ya no estaba de un lugar a otro, sino que comenzó a estar en lugares ya concretos, sin moverse de un lugar a otro. Y con el tiempo ya no bastaban los jueces para organizarse. El pueblo de Israel desea ser poderoso y tener reyes como los otros pueblos vecinos. En este periodo, el tiempo en el que su gobierno se establece como monarquía y en donde el rey es elegido desde los inicios de la historia de la salvación. Es elegido por Yahvé y es ungido por Yahvé, perdón. Y la promesa de Yahvé de que uno de ellos uno de su descendencia, será el rey que permanezca para siempre. Esto se lo
esta promesa se la hizo a David. Bien. Entonces el primero de los reyes que tenemos es a Saúl. Saúl representa la transición del sistema tribal dinamizado por un líder, o sea, juez, al sistema monárquico. Saúl fue ungido por Samuel como rey. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 9, 26. El reinado se dio entre el año 1030 al 1010. David es signo de la teocracia, es el pueblo de Israel, del pueblo de Israel. Los libros que nos hablan de esta época son el primero y segundo de Samuel, si alguno desea saber un poco más. Salomón su reino comenzó en el 970 al 931. 40 años prácticamente de reinado. En sus manos se consolidó el reino de Israel. Pero ya en el 931 a.C., al morir Salomón, el último monarca que reinó sobre un país unificado, sus hijos, Roboam y Jeroboam, dividen el reino, que se conocían como el reino del sur, la capital Jerusalén, y el reino del norte, la capital Samaria. El reino del sur, Roboam; el reino del norte, Jeroboam. La caída del reino del norte. Estos dos reinos pues no se llevaban muy bien. El reino de Jeroboam, que es el reino del norte, capital Samaria, pues hicieron tanto en el sur como en el norte de su territorio dos lugares de culto a dioses paganos. Y de ahí también pues entendemos un poco parte de la rivalidad que hay entre los judíos, reino del sur, Jerusalén, y los samaritanos, reino del norte. La caída del reino del norte en el 721, recordemos que ya el pueblo estaba dividido, ya las tribus estaban también divididas, y en el 722 al 721 a.C. cae el reino del norte a la deportación a Nínive. Es este rey, Sargón II, quien deporta, quien invade y cae el reino del norte. Entre esta época desaparece el reino del norte, Samaria. Sargón II lleva colonos para poblar Samaria y por eso no se llevan los samaritanos también con los judíos. El problema cultural, conflictos, xenofobia entre judíos y samaritanos, también sincretismos religiosos. Esto eran como los conflictos que trajeron también esta caída del reino. Luego, en el 586 al 538, es uno de los periodos pues, más dolorosos para el pueblo de Israel. Doloroso por el exilio a Babilonia. El rey del imperio, Nabucodonosor, pone sitio a Jerusalén. Y en esta situación tan dolorosa como fue para el exilio, el destierro a Babilonia, la destrucción de Jerusalén y el incendio y saqueo de su templo, surgieron en el pueblo saludables reflexiones sobre la historia. El pueblo
cae en cuenta de que ha fallado a Dios, que ha caído, que le ha fallado a Dios. Y comienza a recordar y comienza a meditar sobre aquellos grandes acontecimientos en los que Dios estuvo con ellos. A mí en lo personal me llama mucho la atención cuando el salmista le piden en Babilonia, ¿no? Surgen los salmos hermosos. Cántanos un cantar del Señor, cántennos como cantaban en su tierra. Y le contesta el salmista, ¿cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? ¿Cómo voy a estar yo alegre? ¿Cómo voy a estar yo aquí bien si estamos lejos de nuestro templo, si estamos lejos de Dios? Ese sentir de tristeza del pueblo, este periodo en el 586 al 538, es un periodo de mucha desolación para el pueblo, de mucha tristeza, pero también de volver nuevamente a Dios. En este tiempo, pues, de una nueva visión de fe, surge el libro del Génesis como reflexión sobre el origen del hombre y del mundo. También se escribió el libro de Job y los otros libros sapiensales, a través de los cuales busca responder a los interrogantes del hombre sobre el problema del dolor y de la muerte. La reflexión religiosa de la historia queda representada en los libros de Tobías, Esther, Judith, Ruth, Jonás. Durante esta época, el pueblo penetra en el significado de la historia también a través del encuentro con Dios, en la oración. Por eso se redactan los libros de los salmos y del cantar de los cantares. En el 587 a.C., hasta el 587, Sedecías ya se había rebelado contra Babilonia. Entre el 587 y el 538 a.C. se da la deportación del reino del sur a Babilonia. Hablamos antes del reino del norte, ahora hablamos del reino del sur. De la crisis del desierto extingue dos fuentes insuficientes, insustituibles del pueblo de Israel, que es los profetas y los sacerdotes. Es en esta época donde ubicamos la tradición sacerdotal, inicio de la actividad del autor sacerdotal. Por eso, luego viene el tiempo del post-exilio, en el siglo V, el imperio persa. En esta época persa, reconstrucción del templo y de la nación. Entonces, ya en el 538 a.C., y en el 539, Ciro, rey de los persas, medos, había conquistado a Babilonia. Mediante un edicto, Ciro pone fin al destierro de Israel. Los israelitas regresan a la tierra de Palestina, y con ellos, y entre ellos, va el príncipe Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, el profeta Ageo y el primer Zacarías. Estos se ponen en una ardua tarea en la reconstrucción del pueblo, en la reconstrucción de la unidad del pueblo. En el 520 inicia la reconstrucción del templo e inicio de los conflictos entre judíos y samaritanos. Aquí, pues, los samaritanos quisieron venir para ayudar y los judíos, pues, no aceptaron, porque ya lo explicamos anteriormente, por todo este conflicto de que los consideraban que estaban manchados, que estaban sucios, que habían aceptado otra fe, otra religión, que habían aceptado otro Dios, por lo tanto no los consideraban como dignos y no los aceptaron. Así de sencillo. En el 450 al 398, entre estos años, se calcula el nacimiento del judaísmo como religión de libro. Ya Nehemías lo va expresando. Hacia el 450 se da la redacción final del Pentateuco, que son estos 5 primeros libros de la Biblia, la Torá. Para esta época
se acentúa el nacionalismo israelita y se da el Pentateuco samaritano. En el 398 a.C. nace el judaísmo como religión del libro, ya lo hemos dicho anteriormente. Ya en el 332, con Alejandro Magno, surge el periodo que se le conoce como periodo o época helenística, en el siglo IV. Durante este periodo se presume que los samaritanos exiliados y respaldados por Alejandro edificaron un templo rival al de Jerusalén en el monte Garizim. Bueno, no nos aceptaron, no quieren nuestra ayuda, ahora nosotros vamos a hacer un templo también. En esta época se narra el libro de los Macabeos, que es uno de los fundamentales que combaten, por decir así, con este pensamiento helenístico. Palestina bajo el dominio de los Ptolomeos. Así, los dominios de Oriente fueron heredados por Seleuco y Ptolomeo. En Alejandría se da la traducción de la Biblia hebrea al griego, conocida como la versión de los 70. Para este tiempo tenemos posiblemente el libro de Tobías y el Cantar de los Cantares. Palestina, bajo el dominio de los Seleucidas, en el año 198 a.C., se apoderaron de toda Palestina. Los samaritanos, congraciados con los Seleucidas, se aliaron a ellos para amargarle la vida a los judíos. Esto acabó en empeorar las relaciones y llegar a la frontera del odio, entre un odio muy recalcitrante. Entonces, fíjense ustedes cómo vamos, por qué se entiende que los samaritanos no se llevaban con los judíos. Ese es el sentido. Bien, en el 175 al 164 a.C., el rey seleucida Antíoco IV Epifani lucha incansablemente por helenizar al pueblo judío, desatando persecuciones cruentas contra la resistencia judía. Surgen los macabeos, precisamente en este tiempo en el que los macabeos se ven en la necesidad de defender, de luchar contra este pensamiento helenístico. Precisamente en este mismo tiempo tuvo lugar la purificación del templo, y es por estos mismos años que tienen origen las diferentes sectas religiosas, como son los fariseos, los esenios y los saduceos. Luego, después de esto, de los seleucidas, viene la dinastía de los asmoneos. Los judíos se independizaron en el 135 definitivamente de los seleucidas, y en el 134 Juan Hircano I, tercer hijo de Simón Macabeo, fue al mando de los asmoneos. Bien, esto más o menos es lo que corresponde a este periodo. Ya luego, en el siglo IV a.C., surge, en el año 4, a.C., surge la presencia de César Augusto, emperador romano, quien después del tiempo helenístico, viene también la conquista de los romanos. Los romanos pues tuvieron todo este sector, toda esta parte del pueblo de Israel. César Augusto pues es el emperador romano que dividió su reino entre los tres hijos: Arquelao, Antipas, Herodes y Herodes Filipo. Eran unos tiranos, todos ellos.
En el año 14 después de Cristo, el Imperio Romano lamenta la muerte de César Augusto y es proclamado emperador su hijo adoptivo Tiberio César. Este reinará desde el 14 al 37 de nuestra era. En el año 26 después de Cristo es nombrado procurador de Judea Poncio Pilato. Este fue quien aprobó y decretó la muerte del Señor Jesús. En el año 27 después de Cristo muere Juan el Bautista por orden de Herodes Antipas. En el año 30 tenemos ya la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En el año 33 tenemos el martirio de Esteban y la cristofanía de Damasco, esa manifestación de Jesús a Pablo. Pues, queridos hermanos, esto es un poco así rápido, parte de nuestra historia, de la historia del pueblo de Israel. Pedimos al Señor que nos ayude a vivir plenamente esta historia y a vivir nuestro encuentro también con Dios. Gracias y bendiciones para todos.